Cuba a menudo ha ido en una dirección diferente al resto de América Latina. Obtuvo la independencia más tarde, disfrutó de estabilidad cuando otros países enfrentaron crisis, pero nunca estableció una democracia verdadera. Para descubrir por qué Cuba ha seguido un camino tan diferente, acompáñenme a hacer un recorrido breve sobre la historia política cubana. Cuba fue uno de los primeros lugares colonizados por los españoles, y La Habana se convirtió en su principal puerto de escala, a medida que expandieron su imperio por el resto de América buscando el mayor oro posible, para que luego fuera enviado de regreso a España. La economía cubana originalmente giró en torno al cultivo de tabaco y posteriormente al cultivo de café, pero después de la Revolución Haitiana, gradualmente se convirtió en una economía de plantación, basada en el azúcar, ya que buscaba reemplazar el lugar de Saint-Domingue en el sistema económico global. La combinación del azúcar, la esclavitud y la economía de las plantaciones dio forma a la estructura social colonial y sentó las bases de una economía orientada al comercio exterior, pero no produjo una sociedad de pequeños terratenientes y propietarios rurales. Esta jerarquía y el estricto control español hicieron que los vientos de cambio de la década de 1820 en América Latina la pasaran de largo a pesar de múltiples levantamientos independentistas. El primer intento que amenazó seriamente el poder español en la isla no se produjo hasta 1868. Se desarrolló principalmente porque España se negó a otorgar igualdad judicial o representación en el Parlamento a los cubanos y porque los españoles, que representaban el 8% de la población de la isla, se estaban apropiando del 90% de la riqueza. Los propietarios de las plantaciones de Oriente estaban particularmente en contra del sistema, de modo que fue precisamente ahí donde comenzó la insurrección. Liderada por Carlos Manuel de Céspedes e inmortalizada por los cubanos como el Grito de Yara, en su manifiesto la insurgencia pedía la abolición de la esclavitud y una nueva Cuba independiente donde todas las personas fueran consideradas iguales. El conflicto fue devastador para la isla, conocida como la Guerra de los 10 Años o la Guerra Grande. Diezmó la infraestructura de Cuba y provocó la muerte de 250,000 personas, incluido el propio Céspedes y su hijo menor Oscar, quien fue capturado por los españoles y ejecutado después de que Céspedes se negara a dejar las armas a cambio de su vida, interpelando que él era el padre de todos los cubanos y no solo de Oscar. Incluso después de todo eso, el conflicto resolvió pocos de los problemas que habían dado origen a la insurgencia. Aunque la esclavitud fue abolida poco después, España no hizo lo suficiente para dar cabida a las demás demandas, de modo que durante los siguientes 20 años las tensiones continuarían y se desarrollarían dos nuevas guerras. La primera fue denominada Guerra Chiquita entre 1879 y 1880, y la segunda fue la Guerra de la Independencia, que comenzaría en 1895. El segundo conflicto fue el que eventualmente conduciría a que Cuba dejara de ser colonia. Este fue liderado por líderes nuevos, principalmente José Martí, poeta, ensayista e intelectual que había estado escribiendo a favor de la independencia cubana desde su adolescencia. Esta vez los separatistas estaban en una posición más fuerte que en la década de 1860. Estaban más unificados y mejor financiados, mientras que España vacilaba entre otorgar reformas significativas o reimponer un gobierno absolutista. Desafortunadamente para la causa cubana, pocos meses después de desembarcar con un pequeño contingente invasor, Martí fue acribillado en la batalla de Dos Ríos. Su inexperiencia militar terminó costándole caro. Aún así, el resto de los líderes, Máximo Gómez y Antonio Maceo, siguieron adelante. Usando sofisticadas tácticas de guerra, en enero de 1896 habían logrado tomar el control de la mayor parte del país. Ante la inminente pérdida de la isla, los españoles pusieron a cargo a un nuevo general, Valeriano Weyler, quien rápidamente se dispuso a utilizar medidas extremas como el uso de campos de concentración, donde los españoles trasladaban a los campesinos a las ciudades por la fuerza, de forma que los rebeldes no pudieran ni reclutarlos ni esconderse entre ellos. La estrategia provocó una hambruna masiva, la propagación de enfermedades y el abuso de los soldados contra la población civil. Los historiadores estiman que como resultado de la medida murieron no menos de 300,000 personas. Las atrocidades cambiaron el rumbo y la guerra pronto terminó en un punto muerto militar.
Pero incluso después de eso, los rebeldes siguieron controlando gran parte del país, por lo que los españoles cambiaron su estrategia una vez más, esta vez reemplazando a Weyler y ofreciendo autonomía a los cubanos. Los rebeldes lo rechazaron y pronto Estados Unidos entraría a pelear contra los españoles. La cuestión cubana se había convertido en un tema importante en la política interna de los Estados Unidos, y tanto España como los rebeldes habían intentado influir en la opinión pública estadounidense. Las atrocidades de Weyler, en particular, habían moldeado la forma en que Estados Unidos veía el conflicto. La chispa inmediata, sin embargo, fue la explosión del USS Maine, un barco que había sido enviado al puerto de La Habana para proteger los intereses estadounidenses durante la guerra. Hasta el día de hoy, los historiadores no están de acuerdo sobre lo que causó la explosión, pero haya sido accidental o no, su hundimiento y la muerte de 3/4 de la tripulación provocaron un frenesí en la prensa estadounidense que pedía que el país le declarara la guerra a España. Funcionó. El 21 de abril de 1898 hubo una declaración bélica oficial y de inmediato los Estados Unidos asestaron un golpe decisivo a las aspiraciones españolas. En solo 3 meses los europeos se rindieron y no solo renunciaron a Cuba, sino también a Puerto Rico, Filipinas y Guam. Los estadounidenses ocuparon la isla hasta 1902. Las autoridades militares estadounidenses reconstruyeron en parte la infraestructura de la nación y lograron mejoras significativas en salud pública, educación, administración pública y finanzas, pero los nacionalistas cubanos y muchos intelectuales sintieron una sensación de impotencia política. Posteriormente, la inclusión de la enmienda Platt en la Constitución cubana significó que la isla se convirtió en un protectorado estadounidense en lugar de una nación soberana, porque la enmienda otorgó concesiones territoriales a Estados Unidos, impuso restricciones financieras al gobierno cubano y permitió que Estados Unidos interviniera en los asuntos internos de Cuba. Los norteamericanos también impusieron un tratado de reciprocidad de 1903 que otorgó un trato preferencial al azúcar cubano en el mercado estadounidense y redujo los aranceles sobre las exportaciones estadounidenses a Cuba. Las inversiones norteamericanas en la industria azucarera, la ganadería, los servicios públicos y otras propiedades de Cuba habían alcanzado los $200 millones en 1909, casi el 50% de toda la inversión extranjera en Cuba. De esta forma, la enmienda Platt y el Tratado de Reciprocidad facilitaron una creciente influencia estadounidense en Cuba y a menudo se percibieron como medidas neocolonialistas destinadas a proteger los intereses estadounidenses en la isla. La presencia de Estados Unidos creó una división política significativa, separando a aquellas personas que la sentían beneficiosa y necesaria para el desarrollo del país de los nacionalistas que la veían como una violación directa de la autodeterminación genuina. La competencia política a principios del siglo XX existió predominantemente entre los partidos liberal y conservador. Estos partidos y otros no articulaban filosofías o programas políticos claros y estaban esencialmente controlados por los caudillos políticos José Miguel Gómez y Mario García Menocal, quienes habían luchado en la Guerra de Independencia. El sistema político se basaba en acuerdos con clientes y redes de patrocinio. El fraude electoral y la corrupción administrativa eran comunes. Los cargos públicos fueron desprestigiados, la política se utilizó como medio de autoenriquecimiento y los ideales democráticos que habían motivado a Martí y otros líderes revolucionarios no eran poco más que abstracciones dentro de la realidad cubana. Gerardo Machado, otro general que había luchado contra los españoles, fue elegido presidente popular en 1924, pero se volvió dictador tras una reelección fraudulenta en 1928 y su violación de las normas constitucionales. A partir de ese momento, la política adquirió un carácter violento. Tanto el gobierno como la oposición participaron en actos de terrorismo, tiroteos y asesinatos políticos, de modo que las instituciones no podían resolver los conflictos políticos y la fuerza se llegó a considerar un árbitro legítimo de las disputas políticas.
Mientras tanto, la Gran Depresión tuvo un efecto devastador en la economía. El desplome de los precios del azúcar afectó el sustento de cientos de miles de familias y el desempleo, la miseria social y el bandidaje rural reflejaron una crisis estructural aún más profunda. El gobierno trató de aliviar los problemas adquiriendo nuevos préstamos de banqueros estadounidenses, pero la solvencia del país era inestable debido a deudas anteriores. El panorama económico se deterioró rápidamente, lo que ayudó a estimular y organizar la oposición a Machado. Los manifestantes estudiantiles desafiaron a la policía en las calles, pero la resistencia a Machado también involucró a profesionales, elementos de clase media y líderes sindicales. Un número diverso de otros grupos anti-Machado con agendas diferenciadas y a menudo opuestas surgieron para enfrentar al régimen, a menudo usando medios violentos. Entre ellos estaban el Partido Socialista Popular, el PSP o Partido Comunista, y el ABC, una organización secreta formada por individuos del sector medio. En definitiva, la oposición estaba unificada en su compromiso de sacar a Machado del poder y acabar con la dictadura, pero también táctica e ideológicamente dividida. Con la profundización de la crisis económica y con Machado aparentemente decidido a permanecer en el cargo a pesar de las promesas de renuncia, el ejército lo obligó a huir del país en agosto de 1933. Cuba tuvo muchos presidentes en los años siguientes, pero generalmente el que los ponía o quitaba era Fulgencio Batista, un sargento que tomó control del ejército a la caída de Machado. Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo del líder independentista cubano, fue el primer presidente en servir de manera provisional. Dejó a un lado la Constitución y trató de realizar reformas modestas, pero los críticos temían que fuera demasiado aliado a Estados Unidos. Así que fue derrocado a los pocos meses y en su lugar se instaló a Ramón Grau San Martín. Los intentos de reforma del nuevo presidente, aunque progresistas, también fueron efímeros, y sus 4 meses en el cargo se caracterizaron por sangrientas luchas. Así se fue casi una década con solo regímenes democráticos débiles y pocas cosas verdaderamente positivas de las que hablar, excepto quizás la derogación de la enmienda Platt en 1934. Las cosas empezaron a cambiar en 1940, tras la promulgación de una constitución democrática y progresista, resultado de compromisos políticos entre la izquierda democrática, los conservadores y los comunistas. Esta constitución estableció el sufragio universal y la libertad de organización política, reconoció los derechos civiles al estilo occidental y abolió la pena de muerte. Las mujeres, los niños y los trabajadores recibieron protección social y se prohibió la discriminación racial y sexual. Se ordenó la educación pública y se identificaron las necesidades de los niños rurales en particular. Esto le dio al país cierta estabilidad y durante los siguientes 12 años tuvo elecciones regulares y transferencias pacíficas de poder, incluida una de Batista a Grau San Martín. Lamentablemente, los regímenes democráticos no pudieron frenar la corrupción. Todo un sistema de nepotismo, favoritismo y gangsterismo predominaba a través de un complejo sistema de clientelismo y sobornos, por lo que cuando Batista regresó en 1952 y decidió dar un golpe de Estado, enfrentó poca o ninguna oposición. Sin embargo, esto no duraría mucho. El regreso de Batista fue mucho más opresivo de lo que había sido en su época anterior. Encarceló a sus oponentes, controló el Congreso y la prensa y utilizó cualquier táctica de terror que consideró necesaria. Pronto surgieron varios grupos revolucionarios, como el Directorio Revolucionario y el Movimiento 26 de Julio de Fidel Castro. Castro tenía una licenciatura en Derecho por la Universidad de La Habana en 1950. Había estado involucrado en la política estudiantil durante años y había intentado postularse como candidato para un cargo en 1952, pero el golpe de Batista cerró esa opción. Pronto encontró formas alternativas de desafiar el sistema. El más famoso fue su decisión de asaltar la guarnición militar Moncada en la ciudad de Santiago el 16 de julio de 1953. El ataque fue una locura desde el punto de vista táctico, pero fue aún peor de lo que esperaban, ya que los rebeldes terminaron siendo superados en número 10-1. Naturalmente fracasó y muchos de los seguidores de Fidel fueron asesinados o posteriormente arrestados y fusilados. El propio Fidel fue capturado y juzgado por su versión, pero como abogado capacitado
y con dotes de oratoria, utilizó el juicio para emitir una acusación contra el gobierno. Al presentar su causa como justa e inspirada por el patriotismo y los ideales de Martí, Fidel pidió el regreso del gobierno constitucional, la reforma agraria, los acuerdos de participación en las ganancias entre propietarios y trabajadores y mejoras sociales en la Cuba rural. Fue declarado culpable y condenado a 15 años de prisión, pero posteriormente fue puesto en libertad en 1954 en virtud de un programa de amnistía. Esto terminó siendo un error garrafal por parte de Batista, ya que Fidel salió de Cuba hacia México e inmediatamente comenzó a planear una invasión de la isla con exiliados cubanos. Fue en México donde conoció a Ernesto Guevara, un estudiante de medicina argentino, cuyo uso común de la jerga argentina terminó por darle el apodo por el que todos lo conocen, Che. En 1956, el Che, Fidel, su hermano Raúl y otros 79 subieron a un yate pequeño y con goteras llamado Granma y se dispusieron a derribar a Batista. Para entonces, Batista ya sabía de sus intenciones, por lo que sus fuerzas los estaban esperando, y al llegar a la isla, las fuerzas de Castro fueron casi aniquiladas por bombardeos. Con solo un puñado de hombres y las fuerzas de Batista conscientes de su existencia, la revolución de Castro debió haber fracasado, pero tenía tres enormes ventajas. Primero, sus hombres eran verdaderos creyentes. Es mucho más fácil arriesgar la vida por una causa que por el pésimo salario que recibían de Batista. En segundo lugar, los rebeldes y en particular Fidel eran expertos comunicadores. Su uso de propaganda, especialmente a través de Radio Rebelde, que hizo que pareciera que sus fuerzas eran mucho más grandes de lo que realmente eran y que le permitió a Castro comunicarse con el país directamente, hizo que los militares fueran más propensos a rendirse, lo cual hicieron. Finalmente, al final de su gobierno, Batista era poco popular y sin el ejército no había más nada que hacer. Acorralado y sin opciones, Batista y muchos de sus aliados más cercanos huyeron al amanecer del 1 de enero de 1959, allanando el camino para una victoria total de la guerrilla. La revolución cubana había triunfado. Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer la legitimidad del gobierno de Castro, pero las tensiones entre Washington y La Habana comenzaron a crecer. Primero, una vez que quedó claro que a pesar del repetido llamado de Castro a elecciones generales honestas e inmediatas, estas serían pospuestas indefinidamente y más tarde, cuando la naturaleza radical del movimiento se hizo evidente. En respuesta, Castro optó por una gira de buena voluntad por los Estados Unidos en abril de 1959, pero esto no logró obtener ninguna ayuda financiera de los estadounidenses. Como resultado, con la economía cubana en crisis, pronto recurrió a la expropiación, los préstamos forzosos, nuevos y más pesados impuestos y control de cambios. También optó por profundizar su relación con la Unión Soviética. Pronto Cuba sería la zona cero de la gran rivalidad de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Mientras tanto, Castro continuó consolidando su régimen. Esto se logró a través de una movilización sostenida, exhortaciones directas y una dirección de arriba hacia abajo de una agenda revolucionaria en curso en lugar de elecciones. Se utilizaron recompensas y sanciones para lograr el cumplimiento de las políticas revolucionarias, pero se tuvo cuidado de no alienar a sectores clave de la clase trabajadora, el campesinado y el proletariado urbano. Estos sectores formaron la base de clase para el nuevo régimen, una vez que la clase media fue destruida y los estratos superiores abandonaron el país o aceptaron una pérdida dramática de privilegios y estatus. La vida cotidiana se volvió intensamente política. Esto ayudó al régimen a contrarrestar a los enemigos internos y externos. El más famoso fue en 1961, cuando un grupo de exiliados cubanos, respaldados por los Estados Unidos, intentó invadir la isla, en Bahía de Cochinos, una ensenada en el Golfo de Cazones, a unos 200 kilómetros de La Habana. La Revolución cubana sí logró importantes avances en salud y educación. Incluso ahora, su esperanza de vida es una de las más altas de América Latina y comparable a la de Estados Unidos. Desafortunadamente, estos logros fueron a costa de la ineficiencia económica y dado que gran parte de la clase media y alta se exilió, la única forma de sostenerlos era a través de los subsidios soviéticos. Esta dependencia de la generosidad soviética dejó al país gravemente expuesto cuando la URSS entró en crisis y luego colapsó.
Cuando esto sucedió a principios de la década de 1990, Cuba enfrentó una pérdida de 5 a 6 mil millones de dólares, lo que terminó en un periodo extremo de austeridad que las autoridades cubanas llamaron un periodo especial en tiempos de paz. Durante este tiempo el consumo se redujo drásticamente, los servicios y subsidios proporcionados por el Estado se redujeron o se eliminaron por completo, y el nivel de vida del individuo u hogar promedio cayó precipitadamente. El Producto Interno Bruto de Cuba cayó del 35 al 50% entre 1989 y mediados de la década de 1990, hundiendo la economía en una depresión. Para el gobierno, las pérdidas catastróficas significaron reducir el tamaño de la burocracia estatal, cerrar fábricas e industrias y reducir o eliminar los subsidios al sistema de transporte, agricultura, construcción, vivienda y otros sectores. Al no poder asegurar el suministro de petróleo debido a la falta de divisas, el gobierno impuso medidas draconianas en toda la economía, provocando apagones totales o parciales de forma regular. El suministro de energía se redujo, mientras que el desempleo aumentó debido a que los trabajadores vieron afectados negativamente sus trabajos y su nivel de vida. La escasez extrema de alimentos y los apagones eléctricos llegaron a un breve periodo de disturbios que incluyó numerosas protestas contra el gobierno y un aumento generalizado de la delincuencia urbana. En respuesta, el Partido Comunista formó cientos de brigadas de acción rápida para enfrentar a los manifestantes. Otra forma en que el régimen intentó lidiar con el problema fue la introducción de una moneda dual en 1994, oficialmente conocida como queso cubano convertible o lo que los cubanos llaman cucs o chavitos. La moneda estaba vinculada al dólar y originalmente se suponía que los turistas la usarían exclusivamente para comprar artículos de lujo que luego ayudarían al gobierno a obtener divisas sólidas. Durante los siguientes 25 años, sin embargo, se expandió a toda la economía, creando una enorme desigualdad. Esto se debe a que la mayoría de los cubanos se les pagaba con pesos cubanos regulares, o CUP, que se cambiaban 24-1 por el CUC. Eso significa que cualquier persona que tuviera acceso al dinero de los turistas quedaría mejor parado que el resto de la población. Por ejemplo, si a un médico le pagase exclusivamente el gobierno cubano, tomaría mucho más tiempo ganar el mismo salario que un taxista si este último condujera turistas y le pagaran en CUC. Eso creó distorsiones masivas en la economía, lo que perjudicó aún más la eficiencia económica. Aunque el gobierno estaba al tanto del problema, prefirió eliminar los CUC solo a finales de 2020. La razón principal por la que no lo hizo antes fue por la inflación que crearía la vinculación de las dos monedas. Combinado con los problemas económicos que ha desatado COVID-19, no está claro qué tanto será el daño que tendrá que soportar la economía cubana como resultado de la eliminación gradual de los CUC. Mientras tanto, Cuba ha seguido con el mismo sistema político cerrado. Fidel se mantuvo firme en el poder hasta 2006, cuando ante una grave enfermedad cedió el poder a su hermano Raúl. Ha habido pocos esfuerzos para dar cabida a una transición generacional, y mucho menos democrática, incluso después de la muerte de Fidel en 2016. Durante décadas, la revolución cubana se ha sostenido al permitir la emigración como válvula de escape, cortejando aliados que podían subsidiar sus esfuerzos, primero con la URSS, luego con Venezuela bajo Chávez y luego abriendo la economía en sectores estratégicos como el turismo. Eso ya no es viable. A medida que la histórica generación del 59 comience a desaparecer de la escena, dependerá de hombres como Díaz-Canel, el actual presidente, para encontrar un modelo sostenible que tome en cuenta nuevos desafíos como las huelgas de hambre y las protestas de los artistas que comenzaron en el 2020. El país aún podría tener un acuerdo de élite de arriba hacia abajo que finalmente ponga a la isla en un camino democrático, pero por ahora esa posibilidad todavía parece muy lejana.